buenas tardes, bienvenidos al bloque de Simón. Hoy vamos a hablar de por qué el mansplaining es relevante a la desigualdad de género. To the start, it's my life to choose. Not bigots or misogynists, not even armless liberalists. It's their fight to lose. I'm a modern anarchist, a punk rock existentialist who wants to make the whole world feminist. On social media, what's really going on? Vamos a empezar por definir qué es el mansplaining por parte de dos autoras. Elegimos a Rebecca Solnit y a Lily Rothman. Lily Rothman define al mansplaining como la actitud de alguien que explica algo sin tener en cuenta que la otra persona sabe más sobre ese algo. En cambio, por otro lado, Rebecca Solnit define al mansplaining como la actitud de explicar algo, o sea, los hombres explican cosas a las mujeres sin importarle si la mujer quiere saber o no. Esto no tiene nada que ver con que algún hombre explique cosas por el solo hecho de que alguien le haya pedido que lo explique. No es cualquier hombre que explica cosas el que hace mansplaining. Así que quédate tranquilo, hermano, que en este caso, si alguien te pidió que le explicaras y vos les explicaste de buena onda, no estás haciendo mansplaining. Ahora que todo esto quedó claro, proseguimos. De Rebecca Solnit, esta autora que elegimos para explicar qué es el mansplaining, elegimos por parte de un texto, un ensayo que ella ha hecho, que se llama Men Explaining Things to Me. Los hombres me explican cosas. En este ensayo ella analiza una anécdota que le sucedió en una fiesta en donde un hombre importante y poderoso le comentaba sobre un muy buen libro que alguien había publicado mejor que el que ella había publicado. El final de esta historia es que el libro que le estaba recomendando este señor era el que Rebecca había escrito. Ahí tenemos un claro caso de lo que es el mansplaining. De Lily Rothman tomamos una publicación que ella hizo en una revista, que la publicación se llama A Cultural History of Mansplaining. La historia del mansplaining cultural o de una cultura del mansplaining o aprox. La cuestión es que ella en este ensayo analiza las situaciones en donde se da el mansplaining y bueno, termina sacando esa conclusión que es el concepto que nosotros utilizamos para luego seguir con el ensayo. El mansplaining se da entre un hombre o una entidad masculina y una identidad femenina. La identidad masculina, o sea el hombre, llamémoslo, tiene la necesidad o no concibe que la mujer pueda llegar a tener conocimiento alguno sobre ciertas situaciones. Y tiene, ahora sí, la necesidad de explicarle cómo deben ser las cosas o cómo él tiene el verdadero conocimiento. Simón, a ver si hablas un poco más como mujer, mueve menos las manos, quédate más quietita, más mujer, más mujer. De los autores que habíamos elegido, tuvimos que retirar a dos, que fue a María Lugones y a Ochi Curiel. La razón fue porque no podemos explicar el mansplaining en América Latina, y ni mucho menos el mansplaining en los feminismos racializados, que son estos dos temas que tocan María Lugones y Ochi Curiel. Ellas hacen un análisis detallado de lo que es el patriarcado, de lo que es el feminismo, vivido desde lo que son las mujeres de color.
tomando el concepto de Quijano de colonialidad y poder, María Lugones hace un análisis muy interesante sobre lo que es la interseccionalidad, sexo, género y deseo. Definiendo que no es posible hablar de patriarcado sin hablar de la colonialidad, del colonialismo, y que es imposible hablar de dominación sin tener en cuenta esta interseccionalidad. Por su parte, Olchi Curiel habla de los distintos feminismos que se fueron desarrollando en Latinoamérica o en las mujeres racializadas, las mujeres de color, que fueron haciendo aportes diferentes para avanzar y para dejar de lado la idea eurocentrada. Pero nosotros vamos a tomar la idea eurocentrista. Nos quedamos con dos autores. Elegimos a Judith Butler y a Bourdieu. De Judith Butler tomamos el concepto que ella a su vez toma de Foucault sobre la construcción jurídica del sujeto. La construcción jurídica del sujeto es un poder que construye jurídicamente a los sujetos que son los normales, los normativos. En esta construcción da una legitimación y implica la exclusión de algunos sujetos. En la legitimación se esconde y a su vez se normaliza esta misma construcción, lo que quiere decir que hay una naturalización de esa normalización. Por otro lado, también de Judith Butler tomamos el concepto de sexo y género. Para Butler, el sexo es lo biológico, lo dado, lo fáctico. Es como nacemos. El género es una construcción social que deriva de esta construcción jurídica del sujeto. El sexo y género son dos conceptos que no se pueden tomar únicos, sino que trabajan en conjunto. Entonces se puede decir que sexo y género son una construcción social. Si el sexo no coincide con el género, hay un castigo. Es decir, si esta mujer que nació mujer biológicamente tiene actitudes de varón, de macho o marimachas, como se les suele decir, son castigadas, son excluidas, son tratadas mal en el colegio, les hacen bullying o lo que sea. En un ejemplo contrario, si un sexo masculino o un macho se comporta y tiene actitudes femeninas, es excluido e insultado o lo que sea. Por otro lado, aquellos géneros que se comportan como el sexo, es decir, como la construcción social dice que ese género debe comportarse con respecto a ese sexo, son recompensados. Una niña que se comporta como niña es halagada y un niño que se comporta como niño es halagado. Entonces, ¿qué tiene que ver Judith Butler y estos conceptos? La performatividad de género, no poder hacer un análisis sobre sexo y género sin tenerlos en cuenta. ¿Qué tiene que ver Judith Butler con el mansplaining? Lo que tiene que ver es que la mujer tiene una norma sobre cómo debe comportarse, cuáles son sus lugares, cuál es su lugar político, cuál es su lugar social, en dónde corresponde que esa mujer esté y cuáles son los conocimientos que debe tener. El mansplaining se ve en la actitud del hombre, que está normativizada como quien tiene el conocimiento, como quien tiene que dar el sostén para una familia, como es quien tiene el poder, y su lugar es el lugar de poder político, poder social. Entonces,
es necesario que el hombre siga reafirmando ese lugar para seguir siendo entendido como hombre en esta sociedad que lo construye así socialmente. Y la mujer no puede tener conocimientos, no puede ser capaz de explicar o de conocer algo más que un hombre, porque no es su lugar social, no es su lugar político, no es su lugar en la sociedad. De Bourdieu hemos tomado algunos de sus conceptos para poder explicar lo que es el mansplaining. Por un lado, mercado lingüístico y lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es una mercancía dentro del mercado lingüístico. El lenguaje simbólico tiene mayor legitimidad a medida que se obtiene más. Entonces, aquellas personas que tienen mayor cantidad de lenguaje simbólico o que su lenguaje simbólico ha transcurrido por otros procesos de mayor educación o mayor lectura, tienen más valor dentro del mercado lingüístico. ¿Cómo se relaciona esto con el mansplaining? La palabra de la mujer, según nosotros, la palabra de la mujer tiene menor valor simbólico que la palabra del hombre. Entonces el hombre tiene o siente la necesidad de hacer uso de ese valor simbólico que tiene dentro del mercado lingüístico para cuando habla con una mujer, quien, según él, tiene menor valor. Otro de los conceptos que tomamos de Bourdieu es el de hábitus y el de campos. El hábitus es la disposición que se tiene a sentir, pensar o actuar de una manera con respecto a otra. Eso se va adquiriendo a través de las relaciones sociales dentro de un campo, a través de las vivencias y de lo que va sucediendo dentro del campo en el cual estamos actuando como agentes. En este caso, los hombres, performativamente, haciendo también ahí como un análisis junto con Butler, tienen un hábitus generado donde el poder de la palabra es de ellos. La mujer tiene un hábitus generado de sumisión, de ama de casa, de un espacio interno. Cuando la mujer cambia su hábitus, porque esto es lo lindo del hábitus, que se puede cambiar, entonces aquellos hombres que mansplainean pueden cambiar. La mujer, cuando cambia sus hábitos, deja su lugar interno y pasa a formar parte de los agentes de la puja de poder dentro de los campos, que ya voy a explicar lo que es campos. Es reconocida como un agente externo, no es reconocida como alguien poderoso o como alguien que pueda aspirar al poder dentro de ese campo. Decíamos que el hábitus se desarrolla a través de las relaciones sociales. Las relaciones sociales se dan dentro de un campo. Un campo es un espacio social en donde hay una lucha, que se reconoce por las luchas, por un capital. Hay quienes tienen el capital y quienes desean tenerlo. Quienes tienen el capital desean conservarlo, entonces generan todo un sistema para conservar ese capital, y quienes desean ese capital luchan para obtenerlo. Decíamos que el hábitus se genera dentro de las relaciones sociales. Las relaciones sociales se dan en un campo. En este campo hay una disputa por un capital. Estos capitales pueden ser de varios tipos, pueden ser simbólicos, económicos, educativos, políticos, y es por eso por lo que se lucha. Hay quienes tienen este capital y hay quienes ostentan a tenerlo. Los que tienen el capital intentan retenerlo y los que no lo tienen luchan por obtenerlo. Hay una relación de dominación y dominados. Aquellos que lo tienen son los que dominan y los dominados son los que no lo tienen. Los dominados son parte del juego de los dominantes. Es decir, los dominantes, aquellos que tienen todo el capital o que tienen el capital que está en juego en ese campo, generan estrategias para este juego, para hacer parte a los dominados de su retención del capital. ¿Qué tiene que ver campo con mansplaining? Ya demostramos que hábitus tiene una relación bastante directa con lo que es el mansplaining. El hábitus se genera dentro del campo, entonces esta relación se traslada. Dentro del campo, quien tiene el poder o quien tiene el capital o la mayor cantidad de capital son los hombres. Y el hombre o las
entidades masculinas no reconocen a las mujeres o a las entidades femeninas como posibles luchadoras para obtener ese capital. Entonces, el hombre como dominante, en este juego del que recién hablábamos, genera estrategias en donde la mujer debe quedarse en su posición de dominada. ¿Para qué? Para que no luche por el capital que a él lo mantiene en el poder. Hay diferentes campos en los cuales se disputan diferentes capitales. Cada campo responde a distintas relaciones sociales. Está el campo familiar, está el campo educativo, está el campo político. Y nuestro reto fue ver si el mansplaining se daba por igual en todos esos campos. El campo familiar, sin tener en cuenta la actual coyuntura y familias que se están criando en los nuevos feminismos, el poder lo sigue disputando el hombre. Es quien otorga, es quien trae el sustento a la casa, y la mujer es quien debe encargarse de todo lo que suceda dentro del hogar. Por el otro lado, podemos también analizar un campo religioso, en donde, sin lugar a duda, el poder lo sigue teniendo el hombre. Con respecto al campo político, podemos llegar a analizar que el poder lo sigue ostentando el hombre. Si bien ahora hay leyes que disponen la paridad de géneros dentro de las cámaras o dentro del recinto, la realidad es que cuando hay que discutir sobre economía o cuando vemos un panel en televisión sobre economistas, siempre hay mayoría de hombres. La pregunta que disparó a este ensayo fue ¿por qué el mansplaining es relevante para las desigualdades de género? Ya vimos que los géneros y las sexualidades son construcciones sociales y que hay un hábitus que corresponde a cada uno de esos géneros y a esas construcciones. Entonces, ¿por qué esto sigue influyendo en las desigualdades de género? Aquellos quienes tienen más poder, quienes se creen que deben impartir el conocimiento y quienes se creen que tienen la capacidad para dar lecciones, son los hombres. Las mujeres somos simples receptoras. Las mujeres solamente nos queda recibir esa información y no podemos tenerla de ninguna manera, bajo ningún concepto, somos capaces de tener esa información. Las mujeres, dentro de esta performatividad, no estamos incluidas en la distribución de saberes. No podemos tener ese saber. Entonces, cuando lo tenemos, es muy complicado para los hombres entender que la mujer lo tiene. Lo bueno de esto es que es un hábitus que puede ser cambiado, que tomando conciencia de todos los momentos en que se está generando un mansplaining, se puede hacer un cambio. Entender que la mujer tiene capacidad para incluir información en su vida y para saber cosas de las cuales no se cree que deba saber. Como ya hablamos de la performatividad, una mujer que sabe sobre electricidad también sabe sobre electricidad. No es necesario que un hombre le explique, por más que el hombre crea que por ser hombre sabe más. Para finalizar con este bloque de Simón, vamos a leer unas palabras de nuestro queridísimo amigo Bourdieu. La astucia de la razón pedagógica reside precisamente en el hecho de arrebatar lo esencial con la apariencia de exigir lo insignificante, como el respeto de las formas y las formas del respeto que constituyen la manifestación más visible y al mismo tiempo la más natural de la sumisión al orden establecido, o las concesiones de la cortesía que siempre encierran concesiones políticas. La oposición entre lo masculino y lo femenino se realiza en la manera de estar, de llevar el cuerpo, de comportarse bajo la forma de la oposición entre lo recto y lo curvo, entre la firmeza, la rectitud, la franqueza, y del otro lado, la discreción, la reserva, la docilidad. En una palabra, la virtud propiamente femenina, pudor, discreción, reserva, orienta todo el cuerpo femenino hacia abajo, hacia la tierra, hacia el interior, hacia la casa, mientras que la excelencia masculina se afirma en el movimiento hacia arriba, hacia afuera, hacia los otros hombres. Esto fue el bloque de Simón. Los saludamos hasta la próxima recursada.
Un abrazo muy grande a dos oyentes que nos han escrito, al Nati Gontero y a Vale Brusco. Les agradecemos muchísimo que nos hayan estado escuchando. Hello. Oh yeah, I'm a nightmare, and you're my dream come true. No matter where I go, I'll run sleep just to you. Yeah, I'm a nightmare. Yeah. ¿Estamos listos? El mansplaining es una... Entonces, dentro de esta construcción se deja una... Tirala, tirala, ay, no, horrible. El lenguaje simbólico está puesto en lucha entre tienen una lucha de poder para una Hola. Y al mismo tiempo la más natural de la sumisión al orden establecido, o las concesiones de la cortesía, que siempre se dan concesiones políticas. Para cerrar con este bloque de Simón, para concluir este womansplaining sobre el mansplaining, para terminar con este womansplaining sobre el mansplaining, para terminar este bloque de Simón, para concluir con este bloque de Simón, o para terminar... para... para...